El panel que vamos a ver ya en esta sección van a ser 3 temas. Uno se refiere a la sección segunda, capítulo 5, integración al contexto e imagen urbano. Quien expondrá este tema es el arquitecto Carlos Barros Rivera. También, posteriormente, de la sección segunda, capítulo 6, instalaciones, esto estará a cargo del ingeniero Jesús Roberto Martínez, que también agradecemos su participación. Y como tercer tema sería la sección segunda, el capítulo 7, que es un capítulo nuevo, se llama Operación y Mantenimiento, a cargo del arquitecto José Ávila Méndez. Pues les agradezco mucho y pues vamos a empezar. Gracias. Gracias, arquitecta. No sé si sube. Bueno, en este capítulo, en la versión anterior, solamente se hacía referencia, se pedía que se cumplieran los diferentes instrumentos normativos relativos a la integración al contexto de imagen urbana. Para esta versión se suman 2 temas, proyectos de conjunto urbano y fachadas. El tema de fachadas no lo consideramos nuevo porque bien o mal el reglamento ya lo toca profundamente, aquí son unas disposiciones adicionales. En el inciso 4.1, generalidades, se sigue pidiendo que se cumplan todas las disposiciones aplicables relacionadas con el contexto e imagen urbana, como pueden ser planes de desarrollo urbano, constancia de alineamiento y número oficial, certificado de uso de suelo, normas de ordenación, dictamen de estudio de impacto urbano, declaratoria o evaluación de impacto ambiental, programa de manejo de áreas naturales protegidas, permisos y autorizaciones para bienes catalogados, reglamento de la ley de publicidad exterior o un permiso administrativo temporal revocable. Algunos de esos documentos siempre aplicarán para nuestros proyectos y algunos serán, aparecerán o tendremos que cumplirlos dependiendo de las características de nuestro proyecto y de la ubicación. En el apartado 4.2, proyectos de conjunto urbano, se establecen requisitos para contar con circulaciones accesibles en las banquetas y evitar el bloqueo de la visibilidad en cruces peatonales. También se nos pide contar con instalaciones subterráneas en exteriores y homologar la señalización en vialidades con la norma oficial mexicana correspondiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este caso, los requisitos de accesibilidad se tomó como base el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad. Puntualmente para banquetas, nos pide que de manera obligatoria contemos con una franja de circulación peatonal y con un elemento de guarnición. Ya si queremos tener mobiliario y vegetación, se nos pide que se coloque en una franja de mobiliario y vegetación, valga la redundancia, y en el caso de la vegetación también se nos da la opción de que esta se pueda colocar en una franja de fachada. Y bueno, ya para cada una de estas franjas se nos dan requisitos particulares. Para la franja de fachada se nos limita a que tenga vegetación, se nos pide que tenga el mismo nivel que la banqueta y nos da la posibilidad de que bajemos el nivel de tierra vegetal a entre 5 y 10 centímetros por debajo del nivel de banqueta, siempre y cuando lo protejamos con rejillas o con una guarnición, ya que personas con movilidad, con visibilidad reducida, generalmente no esperan que haya algo de ese lado de la banqueta. Para la franja de circulación se nos pide que se genere una ruta accesible, esto con todos los requisitos que vimos en el capítulo 2, que tengan un ancho mínimo de 150 centímetros, el cual puede ser de 120 en proyectos existentes o en banquetas que solamente se usan para el paso para dar servicios. Y bueno, nos permite que consideremos los cajetes como parte de esta circulación, siempre y cuando se encuentren nivelados con una rejilla que permite el riego que nos permita lograr el nivel, pero la apertura de esta rejilla tiene que ser menor de 1.3 centímetros, como vimos para las circulaciones accesibles. Para la franja de mobiliario urbano y vegetación se nos pide un ancho mínimo de 60 centímetros, el cual puede ser menor solamente en proyectos existentes y igualmente banquetas que dan servicio, siempre y cuando solamente se use para
iluminación. Y en este caso el ancho tendrá que ser el ancho del poste, no puede invadir la circulación peatonal, entonces hay que considerar ese ancho del poste. A diferencia de la franja de fachada, en este caso el nivel de tierra siempre tiene que estar entre 5 y 10 centímetros por debajo del nivel de banqueta, esto para hacer un mejor aprovechamiento del agua para riego. Y también se nos pide que la infraestructura subterránea no afecte el crecimiento de las raíces. Entonces, ahí tenemos que tener algún criterio por dónde pasarán estas instalaciones. Para el elemento de guarnición, se nos pide que es un elemento independiente para evitar fisuras o daños por efectos térmicos y por cargas físicas. Se nos limita el máximo a 18 centímetros y en caso de que tengamos menos de 15 centímetros se nos dan requisitos adicionales. Esto es que tenga un ancho de al menos 15 centímetros, que haya un cambio de textura y color respecto a la banqueta y a la vialidad y que tengan elementos de protección al peatón como volardos. Ahorita se me vienen a la mente estas guarniciones que son placa. Bueno, si queremos poner estas placas para poder cumplir el requisito del ancho, bueno, para no tener que cumplir este requisito de al menos 15 centímetros de ancho, pues tendrá que estar por encima de los 15 centímetros de altura, ¿no? Entonces no se está limitando, simplemente ahí hay una condición. Y bueno, y finalmente se nos pide que el desnivel máximo en el inicio de rampas respecto a la vialidad sea de 1 centímetro. Para cruces peatonales a nivel del arroyo vehicular, se nos pide igualmente que se proporcione una ruta accesible, que el ancho de este cruce sea al menos igual al ancho de la banqueta, que cuente con franjas de pavimento táctil para orientar a personas con discapacidad visual. Hay 2 tipos de pavimento, el que les avisa que están en el borde, ¿no? Y el que tiene las bolitas, que es el de pavimento de advertencia, que les dice en qué punto pueden cruzar y que en ese momento se conducen derecho y llegarán al otro extremo. También se nos pide que cuenten con los elementos de protección al peatón, como volardos, y que el mobiliario y vegetación no obstruya la visibilidad de los vehículos, y para eso se nos acota una distancia de 4 metros. Van a encontrar en la norma muchos ejemplos, tanto de banquetas en esquina como a media calle, cuando uno baja, ya para cruzar uno ya está a nivel de la calle, o cuando uno sube y tiene que bajar por una rampa. Ahí hay todas las figuras son ejemplos que cumplen con los requisitos que están escritos, pero habrá muchos más que no están tal vez representados, pero mientras cumplan los requisitos podrán construir. Para cruces peatonales a nivel de banqueta, conocidos como rebo, aquí se nos acota el ancho que tiene que tener al menos 240 centímetros, esto pensando en el movimiento que va a generar el auto. Y nos piden que no se obstaculice el drenaje pluvial ni las pendientes del arroyo vehicular, lo cual nos llevaría, como se ve en la figura que tiene el corte, a generar canaletas en la unión del rebo con la banqueta para que pueda pasar el agua. En proyectos para cruces peatonales mediante puentes y túneles, se nos pide que lo evitemos en lo posible, no hay una prohibición explícita, pero en caso de que se construyan, igualmente deben de proporcionar una ruta accesible. Se nos pide un ancho libre de circulación en función de la cantidad de usuarios. Esto debe corresponder a un estudio, pero en ningún caso debe ser menor a 150 centímetros en rampas ni a 200 centímetros en el puente o en el túnel. Nos indican que los elevadores no sustituyen las rampas, en este caso serán adicionales. Nos pide que ni el puente, ni el túnel, ni ningún elemento de soporte que pudieran tener obstaculice la franja de circulación peatonal en la banqueta, y se nos pide una altura libre de al menos 220 centímetros, que en túneles siempre hay un techo, en el puente no necesariamente, pero si lo hay, también tiene que respetar esta altura. Y se nos pide que tengan una iluminación de al menos 100 luxes, 10 luxes en cualquier punto a nivel de piso, en los puentes, y al menos 50 luxes en los túneles. Para los accesos vehiculares, igual tienen que generar una ruta accesible, preferentemente nos piden que sea el auto, que se mantenga el nivel de banqueta, pero si no, habrá que la banqueta tendrá que bajar con rampas de máximo
6% en proyectos nuevos y 8% en proyectos existentes. Nos piden que se distingan estos accesos de accesos peatonales para bicicletas y otros vehículos de movilidad activa, y un requisito puntual que en fachadas mayores a 30 metros lineales no se destine más del 50% de la fachada a accesos vehiculares, esto para generar una ciudad más amable. Hay otros temas como semáforos, donde nos pide que consideremos una velocidad de cruce de 5 metros por segundo, ¿no?, para la duración de la fase de verde de las personas, esto pensando en personas con movilidad limitada. Nos pide que tengan señales audibles y que en caso de que tengan botón de paso, que esté señalizado, que tenga contraste cromático, alto relieve, en fin, que cumpla con todos los requisitos de elementos accesibles establecidos en el capítulo 2. Y bueno, como ya hemos comentado, para la señalización se nos pide cumplir la norma oficial mexicana para generar un lenguaje común con lo que ocurre afuera en las vialidades públicas y las instalaciones que sean subterráneas. Finalmente, para el tema de fachadas, se incluyen dos requisitos muy particulares. Uno es que para superficies de vidrio espejo y otros materiales reflejantes que tengan más de 20 metros de área o que ocupen más de un 30% de la fachada, pues se deben realizar estudios de asolamiento y reflexión especular para evitar derrumbamientos o incrementos de la carga térmica en edificaciones vecinas o vía pública. Y el otro requisito es que fachadas de colindancia de edificaciones de 5 niveles o más, que formen parte de paramentos de patios de iluminación y ventilación de edificaciones vecinas, tengan acabados de color claro, esto pues para permitir un más reflejo de la luz. Cedería la palabra ahora al ingeniero Martínez para el capítulo 6. Buenas tardes. Aquí vemos la estructura del capítulo. Si ven, todo lo que está en rojo es lo que hemos ido enriqueciendo este capítulo, y tenemos al final el 6.8, un tema nuevo que no estaba contemplado en la norma que tenemos vigente, que es de alta presión, que son los recipientes sometidos a presión. Adelante. Instalaciones hidráulicas y sanitarias, generalidades. Se refiere a la norma técnica complementaria es la de diseño y ejecución de obras e instalaciones hidráulicas, que esa norma pues sigue ahí. Entonces tratamos de que se evite duplicar lo que dice en esa norma con lo que se está diciendo en esta norma que estamos actualizando. Se establecen los posibles usos del agua en función de la fuente de abastecimiento y en el tratamiento necesario. Se establece que las edificaciones nuevas con más de 200 metros cuadrados requieran reuso de agua pluvial obligatorio. Se establecen las edificaciones que requieran reuso de agua residual tratada obligatorio a edificaciones con más de 1000 metros cuadrados construidos o más, establecimientos dedicados al lavado de autos. Se establecen requisitos para los siguientes sistemas aplicables a los sistemas requeridos de manera obligatoria y aquellos instalados de manera voluntaria: reuso de agua pluvial, reuso de agua residual tratada, infiltración al subsuelo, calentamiento solar de agua, instalaciones hidráulicas y sanitarias. Aquí tenemos el abastecimiento. Tenemos lo que es la fuente del agua de la lavadora, de la regadera, de las tinas de lavabo y de las tarjas, que podemos tratar para darles un reuso. Solamente las aguas residuales de los mijitorios y de los inodoros, pues no la están recomendando que se traten. Tenemos la clasificación de la captación de agua pluvial, que es la clase 1, una azotea limpia, donde no va a haber tanta contaminación y esa agua se puede tratar para hacerle su reuso. Luego tenemos la superficie con captación pluvial clase 2, que son las cubiertas proporcionadas al arrastre de contaminantes orgánicos. Lo que hemos visto en este tipo de azoteas que tienen a las mascotas a veces. También lo que se me pasó ahorita a comentarles, en la Ciudad de México está un sistema de la Secretaría del Medio Ambiente
que le llaman la cosecha de lluvia. Les instalan el sistema en algunas colonias de forma gratuita y en otras aportando el 50% del costo del sistema, pero por ejemplo en la clase 1 los obligan a que por lo menos cada tercer día deben de barrer la azotea para evitar que las hojas, basura que llega a caer, pues se recoja y el agua vaya lo más limpia posible, ¿no? Ya en la clase 2, pues a veces es imposible evitar que tengan a la mascota y todo esto, ¿no? Entonces se le da un tratamiento de acuerdo a la norma 03 de Semarnat para darle un tratamiento y reutilizarla también para servicios que no requieren de agua potable. La clase 3, pues ya es lo que vemos, lo que son las áreas pavimentadas dentro del mismo predio, sean estacionamientos, andadores. Esas aguas de lluvia pues ya traen otros contaminantes que también se pueden tratar, pero pues ahora sí que ya para específico usarla en lavado de autos o para el inodoro a veces, pero si no logramos cumplir con la 03 de Semarnat, se tratan y se desechan para no arrojar contaminantes al colector. Tenemos la tabla donde nos dice que el sistema de abastecimiento, que es el agua que nos da el sistema de aguas, no requiere tratamiento. Luego ya tenemos lo que es el agua pluvial, clase 1, clase 2, los tratamientos que debe de tener. En algunos casos, que es la clase 1, que es lo que les comentaba, que es la cosecha de lluvia, el gobierno, en este caso la Secretaría del Medio Ambiente, está proponiendo que esa agua se potabilice para el uso humano. Sabemos que se puede hacer, pero puede ser un poco alto su costo, ¿no? Entonces, ahí ya queda a criterio del desarrollador. Tenemos también lo de la clase 3, ¿verdad?, que también se pueden tratar, pero ya es más costoso porque ya arrastran contaminantes de grasas, combustibles y lo que es inorgánicos de los perritos y todo esto. Entonces tenemos que darle un tratamiento ya más a fondo. ¿A qué sigue? Nos piden que hagamos el anuncio que a esta hora generalmente en Avenida Zacatepetl pasa tránsito, ¿no?, a quitar placas de coches estacionados. Entonces, si alguien se estacionó por ahí, les recomendamos que hicieran algún movimiento. Ahorita se sale todo el auditorio. Ahorita se van todos. Zacatepetl, no se recuerda. Y los que metieron su carro en el estacionamiento del parque cierran a las 5. Luego les dejan encerrado su auto. Adelante, no se vayan todos. ¿La que sigue, Carlos? Ahora vamos al tema de las instalaciones eléctricas. Tenemos las generalidades. Se requiere cumplir con la norma NOM 001CD del 2012, que es la vigente. Les hago mucha hincapié en esta norma porque me han hablado compañeros de ROs que me dicen que por ahí una 18 vigente y una 24 creo, pero no. La vigente es la 12 y es la que debe de normar la seguridad en las instalaciones eléctricas. Los luminarios, lámparas, acondicionadores de aire y motores de equipos de ventilación deben cumplir con las normas de eficiencia energética, ¿sí? Se limita la densidad de potencia eléctrica para alumbrado, se requiere sistemas de generación de energía en sitio en los siguientes edificaciones: comercio grande, hospedaje y oficinas cuya construcción total sea igual o mayor a 50,000 metros cuadrados, otros cuya construcción total sea igual o mayor a 100,000, habitacionales plurifamiliares y compartidos, solo servicios comunes. Se establecen requisitos de seguridad, orientación e instalación de sistemas fotovoltaicos. En la que sigue, Carlos. Seguimos en instalaciones eléctricas. Como pueden ver, aquí está la figura donde nos indica los tipos de normas
que debemos de cumplir para que se lleve a cabo la eficiencia energética, ¿sí? Tenemos el calentamiento de agua por medio solar, que es la norma 008 de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, que está en vigor a partir del 2017, ya con su actualización, que es obligatoria para las edificaciones nuevas, para evitar el emitir gases de efecto invernadero al ambiente. Tenemos también las normas de eficiencia energética que se nombraron en el capítulo 3, que es la 008 y la 020 para edificios con envolvente de cristal. Tenemos también lo que es el aislamiento térmico de los muros, que es la norma 018 de ENER. Tenemos las propiedades mecánicas y ópticas del vidrio, que también a veces les sale muy caro a los constructores y no ponen el vidrio apropiado, que estábamos comentando hace rato cuando estaba el capítulo 3, el edificio que está ahí en Manacar, en Insurgentes y Churubusco, que ese edificio pues no cumplió con las normas, ¿no? Pasan ustedes en la acera de enfrente, que son aproximadamente entre 70 y 100 metros de distancia del edificio, y sienten cómo la radiación que rebota en el edificio da en la acera de enfrente. Entonces ahí no se cumplió con la norma, ¿no? También tenemos lo que son acondicionadores de aire eficientes. Ya hay sistemas nuevos. Venía yo en la mañana platicando con mi acompañante que cuando teníamos el aire acondicionado eran aire lavado, luego vino el aire acondicionado, luego ya llegaron los mini splits, y ahorita ya la tecnología ha avanzado tanto que ya hay equipos más eficientes que nos sirven para tener una eficiencia energética apropiada y hacer edificaciones con las instalaciones más acorde a la actualidad. También tenemos lo que es la generación en sitio, que es los aerogeneradores, que debido a que la ciudad en algunas partes sí se pueden poner. La otro sistema es las celdas fotovoltaicas, que de eso sí ya leímos en la página anterior, ya va a ser obligatoria a partir de 50,000 metros cuadrados de construcción. Tenemos también lo que es la eficiencia energética en luminarias. Las luminarias sabemos que ya todas son de baja potencia, son de LEDs, nos dan una muy buena iluminación, nada más hay que cuidar el color de la luz. La luz blanca de los LEDs, así como las lámparas fluorescentes, dañan la vista. Entonces hay que tener cuidado a la hora de elegir las luminarias, porque si llegamos a un inmueble, a mí me tocó verlo en el edificio de los jueces, ahí en Niños Héroes, que entra uno, pusieron muchos LEDs y brilla todo, ¿no? Entonces como que sí molesta el brillo de esa luz. También tenemos los motores más eficientes, más pequeños. Entonces la tecnología ha ido avanzando, tenemos que irla utilizando para hacer unas instalaciones más eficientes. La que sigue. Vamos a las instalaciones de combustible. Las instalaciones de combustible, dice, se requiere cumplir con las normas para almacenamiento, expendio y distribución de combustibles. Las de la CEA son para estaciones de carburación y para gasolineras. Las de la Secretaría de Energía y Dirección de Gas es la de gas LP y la de gas natural. En estas normas, como ha comentado el arquitecto Raúl, ¿sí?, nos dice que el responsable del proyecto debe ser un ingeniero, un experto que conozca la norma. Las de la CEA la supervisa la CRE. Hay unidades verificadoras para esta norma, así como lo que es para las de gas, están las unidades de verificación de gas, que también se deben de verificar, ¿no? También en esas normas nos habla de la ventilación, que era lo que veíamos en el capítulo 3 que comentaron. No nada más es poner una ventanita para sacar los gases quemados de una estufa, de un calentador, de una secadora. Todos los eventos que se han dado en la ciudad no ha sido por ese tipo de gases, ha sido
del gas crudo que no se ha quemado. Esas fugas, el gas LP es más denso que el aire. ¿Y qué pasa? Se va al bajo. No hay ventilación, no hay modo de cómo sacar esos gases. El gas natural es más ligero que el aire. ¿Qué pasa? Tengo una ventana y fácilmente se va. Entonces tenemos ya que cuidar. En las obras que yo he tenido les he recomendado cómo solucionar ese problema. También ahí nos dicen estas normas que los calentadores de agua deben de estar al exterior. Pero si ustedes se han dado cuenta, las ondas expansivas no ha sido por gases quemados, ni porque hubo una fuga y se prendió, no. Ha sido por una fuga de gas crudo, se genera la nata, y por lo regular es en las instalaciones de gas LP. Y ahí nos dice que debemos de tener ventilación permanente. ¿Y qué hacen ahora? Una estancia, cocina, lavadora, y no hay ventilación. O hay departamentos que no tienen la ventilación natural, y muchos se basan a lo que dice la norma. Es que si yo pongo una extracción de los gases quemados, ya cumplí. Sí, cumpliste para sacar los gases quemados, pero no el gas crudo que se te puede escapar. ¿Sí? En sí son esas dos normas que tenemos ahí, que es la 04, que es de gas LP, y la 02, que es de gas natural. Adelante. Tenemos aquí también los sistemas de tecnologías de información y comunicaciones. En la actualidad, como ya lo estamos viendo, la tecnología está avanzando. Ya todo va a ser vía Wi-Fi. Entonces las comunicaciones han tenido un avance importante que en la norma que tenemos vigente pues no decía mucho. Aquí ya estamos haciendo mención que en la norma de instalaciones eléctricas C de 2012 tenemos estos artículos que nos indican lo que debemos de tener para revisar un proyecto. Tenemos la 770, que es canalizaciones y cables de fibra óptica. La 800 son circuitos de comunicación, el 810 son equipos de radio y televisión, 820 son sistemas de distribución de antenas comunitarias de radio y televisión, el 830 son sistemas de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red, 840 sistemas de comunicaciones de banda ancha alimentados con instalación del edificio. Se establecen requisitos para la acometida y distribución de los servicios de forma planeada y ordenada, protegiendo los conductores y sin afectar la estructura del edificio. Por ahí en las redes, donde estamos varios compañeros de ROs y Duyas y CEIs, nos pusieron una foto donde los ductos en bisagrados eléctricos, hagan de cuenta que lo simularon que era otra trave en la losa, pero interrumpieron varias traves de liga. Entonces ahí como que estamos afectando la estructura. Entonces, para evitar todo eso tenemos que conocer todas estas normas y tener cuidado en el desarrollo de la obra, que hagan eso los instaladores. También comentaron los estándares que está haciendo el CONOCER, exigir que la gente que haga la mano de obra de las instalaciones esté certificada, porque luego agarran al ayudante del albañil y lo ponen a instalar tubería eléctrica o lo ponen a instalar tubería de plomería, y es gente que no tiene la experiencia, pero tenemos nosotros que actuar ahí. La que sigue. Ahora vamos a sistemas de climatización y ventilación. Como pueden ver aquí estamos haciendo una referencia de lo que se platicó antes de la comida en el capítulo 3, el confort, todo lo que lleva. Entonces, si ven, el capítulo 6 va relacionado con el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Entonces, no nada más es ver el capítulo 6 de instalaciones, tenemos que ver los demás capítulos. A veces muchos compañeros dicen, no, pues el de normas técnicas complementarias es de instalaciones. No, es de arquitectura, que va a convivir con más bien las instalaciones que van a convivir con la arquitectura.
¿Para qué? Para que estas edificaciones, la arquitectura que diseñen, sea armoniosa, que sea correcta, que no genere estas ondas expansivas, que no genere cortocircuitos, ¿sí? Que sea todo armonizado para que tengamos un hábitat y un confort en áreas de trabajo. También tenemos aquí, vamos a referir las tazas de aire para la ventilación, que ya las comentaron también, tazas de aire para diluir sustancias contaminantes, ya se comentó, la temperatura, la humedad, la velocidad del aire, la ubicación del suministro y retorno, el funcionamiento manual permanente o activación automática. Hay equipos que a veces son manuales, pero como está el avance tecnológico, lo podemos ya hacer automático todo. Características de los filtros, qué tipo de filtros vamos a poner, para qué se utiliza cada filtro. El aislamiento acústico, que ya les comentaron, el aislamiento de vibración, que ya también ya se vio, en ese capítulo también participé para aportar lo que nosotros tenemos de equipos en la azotea, los equipos que se ponen en la planta de emergencia, ¿sí? Las generadoras de agua helada, los famosos chillers, ¿qué vibración generan a la losa? Y como decía Darío, nada más antes poníamos un neopreno y con eso ya lo solucioné. No, ahora ya hay soportes aisladores con amortiguadores, que reduce pero bastante la vibración a la estructura. No estamos hablando de una losa, es a una estructura, y esa vibración daña la estructura. Yo platico mucho con los compañeros de seguridad estructural. Oye, si estas instalaciones las pasan por ahí, ¿qué te va a afectar? A veces me toman de a loco porque yo les pido el proyecto estructural. Me dicen, ¿tú qué sabes de estructuras? No, quiero ver cómo vienen tus traves, tus contratraves, para ver cómo van a pasar las instalaciones. Luego los de obra no saben cómo pasar una instalación en una celda de cimentación. No saben reforzar de antes de colar, dejo mis pasos, refuerzo mi estructura previo a autorización del compañero corresponsable en seguridad estructural y no pasa nada, no afectamos la estructura. Pero desafortunadamente no hacemos la visita en grupo, sino cada quien hace la visita cuando puede y cuando puede, ¿no? Entonces, es bueno que todos trabajemos unidos. ¿Ya que sí? Equipos mecánicos de desplazamiento, también tenemos los requisitos para los diferentes equipos permitidos o requeridos a lo largo de esta norma para su instalación, que son los elevadores. Tenemos la norma 053, que es elevadores de tracción y montacargas para personas también, que pues ya dicen muchos compañeros ya está obsoleta, tiene 24 años de atraso. Desafortunadamente se ha actualizado esa norma, pero no la han aprobado las autoridades. Se revisa, se pone al día y ¿qué pasa? No nos la aprueban, pasa un año, pasa otro, volvemos a hacer lo mismo y tenemos ese problema, ¿no? Los elevadores para evacuación de ocupantes por incendio, que ya también ya lo comentaron en el capítulo 4, elevadores al servicio de bomberos, es algo nuevo que estamos tratando de que se maneje, que alguno de los elevadores en lugar estratégico pueda ser utilizado por los bomberos para evacuar a las personas en caso de un incendio en edificios altos, ¿sí? Entonces, como vieron el capítulo 4, hay cosas nuevas que van a decir los desarrolladores, no, eso cuesta mucho dinero, pero pues vamos a empezar ahora sí que a hacer camino para que empecemos a tener instalaciones, pues ahora sí que aceptables para que podamos habitarlas, ¿no? Plataformas de elevación de personas, también se toca en la norma de elevadores. Esta es una norma ISO 9386-1-2 del 2000, que son las que nos ayudan para revisar las plataformas para sillas de ruedas. Estas plataformas solo son de media cabina para elevar 2 metros
y de cabina completa para elevar 4 metros. Me ha tocado que me hablan para una licencia de construcción especial para un elevador de este tipo, pero lo quieren instalar para edificios de 5 o 6 niveles. La norma ISO no nos lo permite, entonces se molestan y me dan las gracias. Las salvaescaleras también, que ya hemos visto en las estaciones del metro, los montacargas que vemos en el caso de negocios industriales, las escaleras eléctricas que se ven en las plazas comerciales que utilizamos para subir de un nivel a otro, rampas eléctricas y aceras móviles, que también ya lo comentaron en el capítulo 2, dispositivos de elevación y posicionamiento de vehículos. Otra norma también que en muchos lados, y yo por ahí tengo pendiente revisión de un proyecto de 10 departamentos, para cumplir con el número de cajones van a poner 5 plataformas para elevaautos. Hemos visto que este tipo de plataformas no tenemos una normativa en el país para revisarla, tenemos que auxiliarnos de normas ISO extranjeras para ver que se instalen correctamente. Han sucedido, a algunos ya les ha tocado, que estas plataformas se llegan a desplomar con el peso del vehículo. Eso quiere decir que no fueron bien instaladas. Normalmente traen un motor de 2 caballos. Y la verdad, ya cuando llega uno al estacionamiento y ve esas plataformas, ¿sabes qué? Pues mejor me salgo y busco otro, ¿no? Porque no es que me vaya a pasar, pero sí no dan una seguridad. Vamos a los equipos mecánicos de desplazamiento, que seguimos con los elevadores para evacuación de ocupantes del edificio por incendio. Estar señalados para este uso. El centro de comando de incendios del edificio deberá estar previsto de un medio que anule la operación normal del elevador e inicie manualmente la fase 1 de la operación de rellamada de emergencia. ¿Para qué? Para que ese elevador haga la función de evacuación en caso de incendio. También tenemos el sistema de alarma que tenga la capacidad de emitir instrucciones mediante voz de manera selectiva para cualquiera de los pisos, tener un sistema de comunicaciones de 2 vías e instrucciones en cada uno de los vestíbulos, no tener interruptores, porque como comentaba por ahí el ingeniero Gutiérrez, ¿y qué tal si se va la luz? O quitan la luz, ¿no? Entonces es como las bombas contra incendio, no deben de quitarle la energía hasta que la bomba truene. Entonces aquí también, en este caso de este tipo de elevador para bomberos, que es para evacuar en estos casos de incendio, pues sí va a tener que ser una persona que esté capacitada para hacer la evacuación. Contar con sistemas de monitoreo del estado del elevador, los sistemas de energía y dispositivos de alarma de incendio. Aquí no lo dice muy claro, pero ese monitoreo es el mantenimiento. Lo tengo monitoreado y en el momento que falla, pues tengo que solucionarlo, pero tengo que darle su mantenimiento de acuerdo al fabricante, cada 2 meses, cada 6 meses, lo que diga el fabricante, para que el elevador esté en buen estado de funcionamiento y no suceda lo que ha estado pasando últimamente, que por no darle mantenimiento a un elevador, a veces sus funciones se trastornan y genera accidentes a las personas. Usar medios de supresión de fuego diferentes a rociadores. Tener salas y espacios de máquinas y control protegidos contra el fuego. Aquí estamos hablando en este tipo de salas o de máquinas, cuarto de máquinas, que son para edificios altos, donde todavía tienen su cuarto de máquinas en azoteas. En los edificios pequeños de 6, 7 niveles habitacional, ¿qué hacen? Los elevadores con un sobrepaso, esos ya no tienen cuarto de máquinas, son más baratos, menos gasto del desarrollador y funciona, ¿no? Pues qué bueno, están funcionando, adelante, pero sí cuando también requieren su mantenimiento, no nada más es de que ya lo puse y hay que funcione, hay que darle su mantenimiento.
Tener cableado protegido contra el fuego, también se debe de proteger el ducto donde van las instalaciones para los elevadores. Tener sistemas de energía de emergencia. En algunos casos, edificios pequeños habitacionales tienen elevador, tienen sus bombas, y yo no he visto que el proyectista ponga una planta de respaldo para que cuando se vaya la luz trabaje el hidroneumático, trabaje el elevador, trabaje en las plataformas de los autos. ¿Qué tal si quiero sacar mi auto y no tengo luz y está en la parte superior? Pues ya no lo pude sacar. Entonces, ¿eso qué implica? Es un gasto para el desarrollador. Lo dice, no, quítamelo. No, si está en el proyecto y ya fue registrado, se tiene que poner. Nada de que quítalo, no. ¿Sí? Entonces, aguas con eso. Tener vehículos con cerramiento, vestíbulos con cerramientos con puertas y accesos al cubo de escaleras en cada piso, protegidos contra fuego, humo y agua de rociadores, que es lo que trabajamos en el capítulo 4 hace rato. Equipos mecánicos de desplazamiento, que son los elevadores de servicio de bomberos, que si ven es lo anterior, pero ya nada más son 9 conceptos, que es estar señalizados para este uso, el centro de comando de incendios del edificio, estar programados para dirigirse a la planta baja o al nivel de evacuación en caso de emergencia, quedando bloqueado con las puertas abiertas. Contarán con un sistema de activación para el control y manejo personal especializado. Si ven aquí, el elevador de bomberos tiene que estar operado o controlado por un personal especializado. A mí me ha tocado que a veces el que me da, ahora sí que el tour en el edificio para darle el visto bueno de seguridad de operación, es el de intendencia o es el de vigilancia. Y les pregunto a uno algo, oiga esto, no, pues yo no sé, a mí no me dijeron que lo trajera y entonces no están enterados, ¿no? Tener un sistema de comunicaciones de 2 vías en cada uno de los vestíbulos y cerca del acceso. Contar con sistemas de monitoreo del estado del elevador, usar medios de supresión de fuego diferentes a rociadores, tener salas y espacios de máquinas y control protegidos contra el fuego, tener cableado protegido contra el fuego. Este es el nuevo, alta presión, que son los recipientes a presión. Algunos van a decir, ¿y pues dónde? A mí me ha tocado hacer revisión de visto bueno en hoteles, donde tienen su sistema de colectores para calentar el agua con la energía solar, y esa agua que calientan la llevan a una una caldera, una caldereta, y ya nomás lo que hacen es darle la temperatura que le hace falta para poder dar el servicio de agua caliente a los cuartos. Los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas en los centros de trabajo deben cumplir con la norma oficial mexicana NOM 020 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social del 2011. Los equipos categoría 2 y 3 deberán ubicarse en la parte baja del edificio, garantizando la renovación y extracción del aire, contando con accesos para instalación, mantenimiento e inspección. Los equipos categoría 2 y 3 deben cumplir el código ASME. El límite máximo de almacenamiento en depósitos presurizados de agua caliente será de 1.200.000 kilocalorías de potencia térmica en un solo equipo o combinados. Esto no aplica a cuartos de máquinas contemplados fuera de la huella o cuerpo principal del edificio. Gracias. Ahora pasaríamos al capítulo 7 de operación y mantenimiento con el arquitecto José Ávila. Buenas tardes, muchas gracias. Este es un capítulo nuevo, mantenimiento y operación, pero vamos a poner énfasis en el mantenimiento.
Como involucra a dueños y usuarios de los edificios, sobre todo los de conjuntos habitacionales, pues vamos a plantear más o menos esta relación, estos conflictos que implican derechos patrimoniales, que a su vez implican ingresos, vida útil y calidad o deterioro de las instalaciones de los edificios. Esto está en conflicto. La línea verde que ustedes ven en medio representa los ingresos. La más inclinada roja es el periodo de construcción y la segunda línea verde en el punto C es la amortización. La línea D plantea, y eso depende de la vida útil del edificio, el conflicto que se empieza a presentar ya cuando el mantenimiento no es rutinario sino correctivo o se abandona definitivamente el mantenimiento. La vida útil de un edificio es un tema muy importante y que no se puede definir por decreto. En países avanzados se establece como 50 años de vida útil de un edificio, pero el Panteón de Agripa tiene 2000 años, ¿no? Entonces, la vida útil depende de la calidad con la que se construyó el edificio, y el deterioro pues, repercute por las omisiones que se establecieron desde un principio de manera fundamental. El mantenimiento correctivo, rutinario, afecta a todo tipo de edificio, independientemente de su vida útil. El problema fundamental pues, es que todos son celosos de sus derechos y olvidadizos de sus obligaciones. Este tema, insisto, tiene mucho que ver con conjuntos habitacionales. ¿Por qué? Porque hay un dueño que lo vendió, después un dueño que compró una franja, un pedacito, y después lo puede rentar y el usuario es distinto. Un caso que está puesto más adelante, pero lo comento, es las dificultades que hay en todos los conjuntos habitacionales que conozco para pagar la cuota de elevadores. En algunos ponen tarjeta y los que están en el 12º piso, pues no sé cómo le hacen, pero finalmente el mantenimiento de elevadores es un ejemplo en este sentido. Regresamos. En el punto de conflicto, en el punto D, aumentan los costos del mantenimiento correctivo, pero no, se conserva más o menos la tasa de ingresos, o sea que vale la pena hacerlos. Es muy cómodo abandonarlos y aumentan los ingresos, pero se termina en la demolición, que parece raro, pero es muy frecuente. Y es lo que queremos prevenir con el mantenimiento que corresponde a la forma de edificar y con la operación que corresponde a la forma de usar este bien. Perdón, ahora sí ya. La estructura del capítulo, bueno, pues ustedes están viendo, son generalizaciones, elaboración y entrega, implementación, actualización y contenido. La información es muy importante. Vamos a ver la parte de las memorias más adelante, que es otro punto tan conflictivo como el de los elevadores. En el mantenimiento, uno de los puntos más críticos son las cimentaciones. Quiero comentar que, no sé si ustedes se acuerdan, en 85 el colapso del edificio Nueva León se debió a un problema de mantenimiento. Existió una inclinación del edificio, se desalojó para enderezarlo. Desgraciadamente se ocupó un mes antes del colapso, antes de conectar los pilotes de control con el edificio, y eso fue lo que ocasionó el colapso. Entonces, la cimentación es uno de los problemas más delicados. Primero hay que diseñarla bien, porque no puede uno levantar el edificio para arreglar la cimentación. Arreglarla es de lo más oneroso que hay. Yo he visto muy frecuentemente ahora el problema de las inundaciones, que se supone que son celdas huecas y están inundadas. No es nada fácil impermeabilizar,
porque impermeabilizan la parte de adentro, pero no pueden quitar donde se tendría que impermeabilizar es afuera. Hay otros métodos de impermeabilización que no son capas elásticas, pero difícilmente se ponen. Cuando a mí me han consultado, les digo, bueno, por lo menos el agua pesa la mitad que la tierra, sigue funcionando algo de la intención de sustitución de pesos para aligerar la cimentación. Las estructuras de concreto también tienen un deterioro que frecuentemente se debe, aparte de los daños estructurales por un sismo, que eso ya se ha visto en la parte de seguridad estructural. En el caso de las estructuras de concreto, el recubrimiento y la corrosión de varillas es uno de los elementos más típicos que pueden ocasionar desprendimientos que no tienen necesariamente que ver con la capacidad estructural del edificio, que fundamentalmente funciona a partir del concreto confinado por varillas y estribos de acero. Las estructuras de acero tienen un problema fundamental que tiene que ver con el capítulo 3, que es el incendio. Uno de los problemas más serios de las estructuras de acero es su terrible fragilidad ante el incendio. Un ejemplo de ellos fue las Torres Gemelas, el mercado de Jamaica, que por ser cascarón, el espesor, el recubrimiento no protegió el cubo del fuego. Nada más les comento que tiene menos tiempo de resistencia el acero que la madera. Las estructuras de mampostería creo que se han comportado hasta la fecha bastante bien, aunque son las más mal construidas a nivel de vivienda unifamiliar. El cálculo es que el 50% de las estructuras, sobre todo de techos en vivienda unifamiliar proletaria, tienen daños que no ocasionan el colapso, pero sí filtraciones de agua y muchos problemas de ese tipo, ¿no? Imposibilidad de dejar los recubrimientos. Las estructuras de madera son muy poco usuales en México y normalmente los que le hacen son especialistas. No se han presentado, no son conocidas fallas significativas en ese sentido. Sobre las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de aprovechamiento, de comunicación, climatización y ventilación, contra incendio y sistemas de naturación, y ya se ha expuesto suficientemente, no quiero ser repetitivo porque además quien los puso se especializa en eso y no voy a competir. En la parte de acabados exteriores, pues también un ejemplo es Ciudad Universitaria. Cuando Carlos Lazo se planteó el mantenimiento, dijo hay que poner tabique vidriado. Le dijeron, pues no se fabrica en México suficiente. ¿Cuánto cuesta hacer la fábrica? Se hizo en Monterrey y salió más barato hacer la fábrica. Y si ustedes se fijan, en los muros de Ciudad Universitaria no hay que estar pintando, más bien hay que estar despintando. Hay atrocidades, ¿no? En los acabados interiores, pues hasta ahora lo más usual es el yeso, que sí requiere mantenimiento y sobre todo la pintura, pero que no se muere el enfermo por esos motivos. Los elevadores, ya comentamos, elevadores, escaleras eléctricas, rampas eléctricas, son de los aspectos más delicados. ¿Por qué? Porque los usuarios, el mantenimiento, insisto, es parte de las obligaciones de propietarios. Exigen el derecho a usar el elevador, pero no la obligación de pagar el mantenimiento. Con todas estas, las escaleras se usan en centros comerciales, en el metro, y pues casi siempre está por lo menos una descompuesta, ¿no? O en mantenimiento, debe haber lo suficientes para que se pueda dar mantenimiento sin cancelar el servicio. En la parte de manejo del agua, filtración y manejo de lluvias, pues es muy importante actualizarse. Les prometemos que para la siguiente elaboración del capítulo lo vamos a hacer, pero por lo pronto hay que tomarlo en cuenta. La siguiente. Este capítulo requiere entregar un manual de operación y mantenimiento.
Nuevamente, en un edificio de oficinas es muy fácil entregarle al dueño, que puede seguir siendo el dueño siempre, del manual de operaciones. En los conjuntos habitacionales es donde entramos en problemas. A mí me han pedido muchas revisiones estructurales en conjuntos habitacionales y la primera condición es que no hay un solo documento, ni planos ni memorias. Entonces, yo sugiero en este caso que lo que se entregue es fundamentalmente digital para que se pueda compartir con todos los usuarios y que aparte se entregue por lo menos un juego de un índice muy detallado para que les instruya, sobre todo a los de la tercera edad, cómo entrar a la cuestión digital, que no es fácil para todo el mundo. Algunos somos de la época analógica todavía, ¿no? Entonces, en la cuestión del manual de operación y mantenimiento de otro género de edificios, pues es más fácil cumplirlo y normalmente por la forma en que se construye se va estableciendo la información previamente. Vamos a decir, un restaurante, pues el manual de operación de la cocina es indispensable para que arranque el restaurante. La responsabilidad en la generación de la información, así como la integración y entrega del manual, pues es una responsabilidad muy dilatada, porque hasta el constructor nosotros podemos establecer el compromiso o la obligación de que lo entregue. Pero cuando lo recibe un dueño que parceliza, que fragmenta la propiedad, como es el condominio de conjuntos, pues ya no le da normalmente a nadie, y ahí es donde entraría la propuesta digital. La información mínima del manual pues implica cuestiones nada mínimas, resulta que es bastante extenso, cumplir con todos los manuales es muy extenso. Sin embargo, yo creo que vale la pena, aparte de lo que son las memorias constructivas, etcétera, también hacer un esfuerzo de simplificación para que los usuarios, en los casos que estamos comentando, lo puedan aprovechar. Las presiones sobre condominios para que cada condominio tenga al menos la información de las áreas comunes y áreas privativas. En todo el sistema de condóminos casi siempre hay por edificio un administrativo, que es el que debería tener estos datos, pero nunca los tiene. Y aparte de eso, por ejemplo, en la parte común, en condominios, es fundamental la cisterna y las subestaciones eléctricas o transformadores que prometemos para la siguiente incorporarlos. Pero que nuevamente, si no se hace digitalmente, difícilmente se va a contar en estos casos con ellos. Las precisiones sobre cambios de propietario poseedor para que el manual se entregue al nuevo propietario poseedor, pues si alguno me puede decir cómo le hacemos, yo no sé. Todos los casos que Berti sabe, a ver. A ver, te pasamos este. Le pasamos este. Sí, como ustedes saben, en la terminación de obra es obligación de entregar el manual de mantenimiento. Ya sirve. Eso está por reglamento. Entonces, sí tómenlo en cuenta. Y la otra que decía Pepe, en el sentido de entregar los documentos, en el propio reglamento de construcciones, en el artículo 233, está la obligación de que todo propietario que tenga un inmueble aquí en la Ciudad de México tiene la obligación de tener los planos estructurales. Bueno, el reglamento dice la bitácora y la memoria de cálculo. Obviamente, pues valdría la pena entregar prácticamente lo que dice Pepe, los arquitectónicos y copia de este manual de mantenimiento. Es cuento. Sí, insisto en la parte digital porque aquí dice cuando hay nuevo propietario o poseedor. El que renta el edificio, difícilmente, el que renta un departamento tiene acceso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Berti, hay que
trabajar para que se cumplan los reglamentos, pero también hay que reconocer nuestra realidad. La siguiente. La responsabilidad es parte de lo que estaba comentando el arquitecto Berti. El proyectista entrega información al constructor, el constructor integra el manual, el constructor entrega el manual al propietario poseedor, hasta ahí vamos bien. El propietario o poseedor implementa las acciones de seguridad, está perfecto. El propietario o poseedor registra las acciones en una bitácora de operación y mantenimiento, incluyendo la vivienda. No es muy usual, pero hay que insistir en eso. Existe una modificación en el edificio, cambios de especificaciones de materiales y equipos, hay que retroalimentar entonces todo esto. El propietario o poseedor actualiza el manual incluyendo los planos y los documentos de cambios. Yo creo que es muy claro el planteamiento en este sentido. Los condóminos, todos los condóminos serán responsables de las acciones de las áreas comunes y cada condominio será responsable del área privativa específica. Insistiría aquí en cisternas y subestaciones. La siguiente. La información mínima, texto introductorio del documento, la terminología adecuada, proyecto arquitectónico, estructural y de instalaciones en planos y memoria. Es fundamental, pero poco común. Descripción del sistema de la edificación, de sistemas de edificación. El punto E, listado de componentes de los sistemas, incluyendo fabricante, modelo, especificaciones de las piezas consumibles. F, procedimiento de arranque, operación y apagado de los sistemas en operaciones y emergencias. G, acciones mínimas de mantenimiento de los sistemas indicativos, los procedimientos y materiales a utilizar, así como señalados con los casos que se requieren en la intervención de especialistas. Acciones de mantenimiento predictivo, acciones de mantenimiento preventivo entran más o menos del rutinario. El punto delicado está en las acciones de mantenimiento correctivo. Hay muchos casos, no quiero abundar para no pisar callos, sobre grandes problemas que ha tenido la ciudad por falta de mantenimiento correctivo. H, programa de mantenimiento predictivo y preventivo que contemple acciones y su periodicidad. Y es J, ¿verdad? O I, bueno, y manuales y garantía de equipos. Bueno, eso es muy importante, porque además los que vendieron el equipo, pues por ejemplo, hay unidades que ya tienen 50 años, pues esos vendedores posiblemente ya ni estén en circulación, entonces hay que ver, pero a partir de ahora hay que ver cómo se logra concentrar todo esto. J, instrucciones para la generación y uso de la bitácora de operación y mantenimiento, incluyendo aquellas para llevar a cabo las anotaciones. Nosotros tenemos la vieja idea de la bitácora tomada de los barcos, que se hacía a mano, las libretas, que yo las sigo llevando, pero ahora en esta época digital, pues habría que ir buscando la transición del documento escrito, sin anularlo, a su apoyo en la parte digital. Ya terminando, ¿verdad? No. Acciones mínimas por sistema. Se establecen las acciones mínimas a incluir para algunos sistemas en particular. Ejemplo, para las instalaciones de aprovechamiento del gas natural, mantenimiento predictivo, la revisión de hermeticidad de la red. Eso hay que solicitarlo también, sobre todo a donde hay gas por compañías de gas. El problema más serio son los que todavía siguen aún en edificios usando las cápsulas de gases pequeños. El gas estacionario sí se puede controlar y tener permanentemente este oficio. Normalmente la experiencia es que sí se atiende ordenada y correctamente. Revisión de hermeticidad y espesor de paredes de recipientes, limpieza de quemadores, revisión de presión de redes de distribución, revisión de niveles de recipientes, revisión de reguladores y válvulas, medidores y accesorios, pruebas de hermeticidad de recipiente, limpieza del sistema de aprovechamiento, mantenimiento correctivo de tuberías, accesorios, reparaciones de equipo,
de la presión. Aquí hay que destacar y poner mucho énfasis en el nuevo sistema de lavadoras y secadoras, que son el 90% de los accidentes con gas y de incendios en edificios. Gracias, arquitecto. Pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas para estos 3 últimos capítulos y nos va a moderar la arquitecta Evangelina Girata. Bueno, tenemos algunas preguntas. Quien pregunta es Darlene Garzón. El comentario es: en banquetas, si la banqueta del predio es estrecha, ¿debo remitirme para dar el ancho de la calle? Hablando de obra nueva sobre todo. No, lo que vimos en proyecto conjunto urbano sería para proyectos privados, o sea, proyectos donde el predio tiene vialidades internas. En este caso están, entonces, bueno, si es nuevo, tienen que cumplir con las medidas de 1.50, si son existentes con el 1.20. Entonces, en caso de que sea la banqueta, sea la vía pública, eso se atiene a otro tipo de normativa. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta es de Carlos Vadillo. ¿Se considera en el diseño de banquetas, rampas, semáforos y lámparas, pero los particulares ni auxiliares de la administración se nos otorga manifestación o licencia para la vía pública? ¿Algún comentario respecto? Más bien es un comentario, no una pregunta. ¿Lo puede pasar? Bueno, a ver. Es que a veces… Sí, tenemos proyectos con, bueno, seguramente serán los menos, pero que tienen vialidades internas, que tienen varios edificios. Mítica se me viene a la mente. Son privados, ¿no? En este caso, todo lo que es público, vía pública, responde a otras normativas, ¿no? Inclusive fue un tema en la consulta pública, por eso se buscó dejar claro, tal vez ahorita en la presentación no se dijo, pero en el documento se excluye todo lo que es regulado por vía pública. Y para las banquetas tenemos la obligación de repararlas, y acuérdense que en la última modificación del reglamento ya hay facilidades para hacer la reparación de las banquetas sin solicitar permiso. Ok. La siguiente pregunta es de Fermín Callejas. ¿Es posible, de 3 elevadores que se tienen, uno de ellos se pueda reacondicionar para sismo, incendio o emergencias? Por ejemplo, elevadores de bomberos. Ok, platicando con el arquitecto Alejandro justamente de este tema, comentaba que se podría un elevador cumplir todas las funciones, si cumple todos los requisitos para los 3 tipos de elevadores, pero que lo general es fusionar, bueno, la práctica común es fusionar el de bomberos con el montacargas, porque es más grande, generalmente son más robustos, no son estéticos, entonces se busca que se fusionen estos para que los del uso del público y los de evacuación sean más estéticos, pero sí se podría. Ok, la siguiente pregunta de Ivonne Rodríguez. ¿Se encuentra regulado el uso de elevadores de autos en edificios de vivienda? Nada más no puntualmente. Lo que se nos dice es que podemos considerar estos dispositivos para como cajones, los podemos considerar. Exactamente. Y en el capítulo 6 de instalaciones se establecen reglas de seguridad, se hablan de velocidades máximas, de carga, de sistemas de protección de caídas. Hay requisitos allá dentro de ese apartado. Ok, con respecto al mismo tema, el arquitecto Rodolfo Rodríguez pregunta: los elevadores para autos, así como los apilacoches, cada día se utilizan más. Son una excelente solución para estacionamientos eficientes,
¿qué normas regulan su diseño y operación? Es una norma internacional ISO, que es con la que están fabricando este tipo de dispositivos. Incluso, no sé si han pasado hoy por Viaducto, antes de llegar a la ciudad deportiva, hay un restaurante muy famoso que tiene un carrusel y se instaló de acuerdo a sí que las indicaciones del fabricante, pero en sí no tenemos una norma en el país, entonces tenemos que recurrir a la CISO internacional para poder verificarlos. O lo que hacen que se construye, y ya me pasó, termina la obra, la entregamos y a los 6, 7 meses paso, caray, ya tiene elevautos, ¿no? Porque los instalaron después, ¿sí? Pero cuando van de entrada nosotros revisamos de acuerdo a las normas que tenemos, a la CISO que nos marca las normas de la vigente proyecto arquitectónico y la 053, y nos auxiliamos con los peritos en elevadores para poder verificar este tipo de dispositivos de elevación de autos. Gracias. Una pregunta de Víctor Manuel Pozo. Para uso habitacional, las cisternas son agua potable más agua tratada y agua de lluvia. ¿Se pueden unir el agua tratada y la de lluvia? Es una pregunta. Para aire acondicionado, los fabricantes piden se ocupe agua potable y SACMEX pide que sea agua tratada, por lo que el fabricante elimina la garantía. ¿Algún comentario, ingeniero? Bueno, en la guía de SACMEX sí nos pedía agua tratada, agua pluvial filtrada, agua potable, ¿sí? Y con la nueva guía ya nos eliminó por ahí algunas cisternas. Lo que hemos hecho en los proyectos que hemos revisado, en el agua pluvial, perdón, en el agua potable se mezcla con la reserva del agua contra incendio y se deja el agua tratada o el agua filtrada para el reuso de riego, lavado de áreas comunes o lavado de autos. Sí, pero no, independientemente esto hay que ver con el estructurista la ubicación de estas cisternas para evitar problemas cuando los temblores. Lo que sí no se recomienda que las pongan pegadas. Nos ha tocado proyectos que van pegadas la pluvial y la potable. Entonces llega a haber filtración de una a otra y se contamina el agua potable. Entonces ya se les sugiere que por lo menos tengan una separación de 1 metro una de otra para evitar que haya contaminación del agua potable. Gracias, ingeniero. Una pregunta. Sí. Bien, algo importante destacar y que se me había olvidado antes es, en términos de tratamiento de aguas, el transformar el agua usada en potable es muy costoso, pero para llevarla al uso no potable, no para tomar, sino, como decía el ingeniero, para lavar coches, para regar jardines, etcétera, es bastante accesible. Pero en ese sentido hay que atender muy bien el problema de las bombas, tanto para que funcione la planta de tratamiento como para que después se pueda usar esa agua tratada, aparte que el agua potable también se tiene que tener bombas, y esas tienen una caducidad muy severa, entonces en términos de costos de mantenimiento resultan ser relevantes. Perdón, gracias. Gracias, arquitecto. El arquitecto Armando Romero pregunta, ¿qué tan conveniente es hacer la instalación eléctrica a base de paneles solares? Para hacer una instalación eléctrica de paneles solares, hay que tener el área en la azotea para poder ver la capacidad que requieren de instalación de los paneles. Los paneles ahorita que se están instalando son de 375 watts por panel. Si queremos, yo hice un proyecto hace un par de años para un compañero auxiliar y metimos paneles para efectos de
que su estufa, que es de inducción, trabajara con los paneles solares. No se iba a dar la generación a Comisión Federal, sino iba a ser de autoconsumo. Pero ya empezamos a ver que ¿dónde vas a poner las baterías para almacenar el agua? La luz. Porque hay que captar, hay que guardar y luego ya utilizar. Cuando está el sol, no hay problema, pasa directo, no almaceno. Pero si en la noche quieres utilizar la estufa, ya no tienes energía. Entonces optó por comprar una parrilla combinada de inducción y de gas. Entonces en la noche ocupa el gas y en el día ocupa la energía generada por las celdas fotovoltaicas. Es costoso, pero como les comenté, ya va a ser obligatorio para partir de 50,000 metros cuadrados de construcción. Para vivienda ahorita todavía no es costeable. Bueno, un comentario de Efraín Muciño. La manifestación o licencia especial de construcción a través del artículo 191 del Reglamento de Construcciones te obliga a reponer la banqueta sin mediar permiso. ¿Algún comentario respecto a esto? No, sí es correcto. O sea, con las modificaciones que se hicieron en el reglamento, ahorita no lo recuerdo si es el 62 bis o etcétera, pero ahí está establecido. Gracias. A nombre de Enrique Torment, espero no equivocarme, Torment, pregunta o comenta: para un puente peatonal de 20 metros de claro y 5 metros de altura se necesitan 2 rampas de 83 metros de longitud, 166 metros en total de rampa contra 20 metros de puente. ¿Pero es para comunicar o no más para paso? 2 rampas. A ver, dice, para un puente peatonal de 20 metros de claro y 5 metros de altura se necesitan 2 rampas de 83 metros de longitud en total. Ok, me imagino que aquí hizo los cálculos en función de lo que vio en la parte de rampas. Sí, efectivamente, los cruces peatonales tienen que ser accesibles. Lo mejor sería generar un cruce a nivel de banqueta o a nivel de vialidad, los rebos o los cruces típicos, y evitar los puentes, ¿no? Esto llevaría a pensar en una de estas soluciones antes de una rampa, si no tenemos el espacio ni para para generar la rampa, porque esa es obligatoria, esa no se la pueden saltar. Entonces, en este sentido, pues ahora sí que demos preferencia a la vialidad, al nivel de vialidad. Además, creo que es mejor utilizar escalera y elevador para personas con discapacidad. Bueno, y la última pregunta de Francisco Jorge Mejía, que es comentarios, preguntas. Comenta: excelentes cambios a la norma técnica complementaria del proyecto arquitectónico. El promedio de edad del DRO actualmente es de 67 años. Pregunta: al ritmo de la vida, ¿cuántos DROs y corresponsables de seguridad estructural y de instalaciones sobrevivirán de aquí a 20 o 30 años? ¿Cómo se harán las revisiones? ¿Se terminarán los chivos expiatorios? Bueno, ese es… ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, si me permiten, tuvimos sesión de la CADROC y la idea del secretario de la extinta CEDUBI tiene la idea de que los auxiliares de la administración no rebasen 55 años. Ya le explicamos que no es posible. Y digo, creo que eso podríamos también decir, que los servidores públicos no rebasen 55 y que sean verdaderamente con el mismo expertise que tenemos los auxiliares de la administración, ¿verdad? Pues sí. Entonces, creo que se convenció que no es así. Tenían pensado, no sé quién asesora al licenciado Encinas, pero decía que los muchachos que salen titulados de arquitectura o de ingeniería ya deberían de tener su registro como directores responsables de obra. Se los digo porque así estaba planteado.
Entonces, obviamente, ¿qué es lo que le comentamos? ¿Qué le comentamos al respecto? Primero, ¿por qué muchos no quieren ser auxiliares de la administración? Pues tan sencillo, porque tenemos una guillotina en la cabeza con el Código Penal de la responsabilidad que tenemos penal, que precisamente aquí el ingeniero Martínez les dijo que prácticamente eso era ilógico, porque cuántas especialidades o carreras están en la misma situación que nosotros. Pero es muy curioso con la modificación que también se le hizo al Código Penal, en el sentido que al servidor público que permita un nivel de más, así dice el Código, un nivel de más que rebase el uso del suelo, también es penal. Luego entonces las facultades de la extinta SEDUVE en el artículo 7º, si mal no recuerdo, fracción sexta, donde tiene sus facultades, la extinta SEDUVE tiene la obligación de revisar y verificar hasta las manifestaciones en las alcaldías. Entonces, si llegado un momento hay una violación al uso del suelo, el primero que tiene que levantar la mano es SEDUVE y tiene que emitir oficios de vistas a las demás dependencias, porque el soporte que haya emitido cualquier dependencia, pues obviamente ya no tendría efectos legales. Entonces, ¿quién es el primero que cae en una responsabilidad? Pues la extinta SEDUVE. Digo, no se lo quise mencionar, pero sí se lo voy a mencionar para la próxima sesión, porque estamos en las mismas condiciones. O sea, esto se llama omisión, y la ley de responsabilidades a los servidores públicos, hay un artículo, ya no me acuerdo de la fracción, porque ya hace mucho que no soy servidor público, que sí se configura esta omisión y es penado. Entonces, estamos en las mismas circunstancias, pero hay que hacérselas saber. Otra, como yo le dije, respecto a lo de cajón de estacionamiento, le mencioné que hay 11 prácticamente publicaciones, leyes, normas, etcétera, que habla de cajones de estacionamiento y no están alineados. De igual forma se le dijo, luego dijo él que pues hay que trabajar para que prácticamente sean armónicas, pero si ustedes ven la normatividad es excesiva. Y de una vez les voy a hacer una recomendación. La labor de este comité fue de que quitáramos eso que dice el reglamento, tal norma y las que apliquen. Entonces, pues no sabemos cuál es la de Kuwait, no sabemos cuál es la de China, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente, ustedes ven ahorita que sí se mencionan muchísimas normas, que es lo que les recomiendo, que bajen esta norma, que la traten de poner en Word y que hagan vínculos y bajen todas las normas y que las tengan vinculadas para que cuando ustedes las estén leyendo y vean a cualquier norma, con el vínculo atraigan esa norma y vean lo que es. Esto les va a facilitar el entendimiento de esta norma y la aplicación con la norma correspondiente. Eso, por favor, háganlo. Y otra, léanla. Pues gracias a… Créanme que ahí en la CADROP solamente están representados. Aquí está también el titular del Colegio de Ingenieros Civiles, yo soy el titular por parte del colegio y todos los demás, él es por parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, y no crean que ahí somos sumisos ni mucho menos. Somos muy guerreros y defendiendo precisamente al gremio. No defendemos nuestras cosas personales, defendemos al gremio, porque yo soy representante del Colegio de Arquitectos, no estoy ahí sentado como Raúl Berti, o sea, represento al colegio, igual mis compañeros. Entonces no crean que nos dejamos, porque hay algo muy importante. Nosotros no somos servidores públicos, ¿sí? Nosotros representamos a organizaciones
que tenemos que hacer valer y defender. Gracias. Bueno, pues quiero agradecer ahorita a los panelistas, los últimos panelistas, sin ser menos importantes, y como encargo del arquitecto Raúl Basulto Liviano, secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad, y del doctor Renato Berrón Ruiz, director general del Instituto de Seguridad de las Construcciones, me encargó enviarles el mensaje final y la clausura de este importante curso para nosotros. Creo que ha sido una buena oportunidad de haber dado una semblanza general de lo que es la actualización de la norma técnica. Sin duda hay muchos detalles que podrían comentarse, nos llevaría varios días, fue un trabajo extenuante. Creo que a través de las preguntas que recibimos, pues al grupo revisor nos siembra cuáles son los elementos que tendremos que reforzar e incluir en una segunda revisión, que ya empezará pronto. Tendríamos 4 años para volverlo a hacer, pero antes habría muchas actividades. Pero sobre todo, a nombre del arquitecto Raúl y del doctor Renato, quiero agradecer primeramente al Colegio de Ingenieros el haber apoyado a hacer este importante evento, pero sin duda los más importantes, pues además del grupo revisor, que aquí fue representado magníficamente, es los participantes y el gran interés que ustedes tuvieron en estar tantas horas de temas muy, pues más que interesantes, me parece que importantes en esta actualidad del desarrollo tecnológico, y este agradecimiento pues es parte también del grupo revisor. Y bueno, estará en línea la grabación de todo este curso, y esperemos también que se ligue a la presentación que hemos hecho y dejarla aquí presente. Hemos terminado con puntualidad, estaba previsto terminar 5:30, y bueno, espero que no les cierren los estacionamientos y no haya pasado nada. Y muchas gracias a todos nuevamente de parte de todos. Pues gracias.